siempre he tenido una inquietud por los últimos 35 años y es cómo poder adaptar el manejo y los protocolos a nuestros medios, no basado en lo que usamos, por ejemplo, en mi país, los americanos o lo que usan los europeos, ya tanto sea en Inglaterra con el Fetal Foundation o los grupos de España, sobre todo en Barcelona. Y solo para decirles que yo no tengo ningún conflicto o interés personal que declarar. Lo que vamos a tratar de discutir en los siguientes minutos son los siguientes objetivos. El primero, discutir el uso del sulfato de magnesio en preeclampsia severa o con criterios de severidad, como se menciona en estos días. Discutir las barreras que previenen el uso del sulfato de magnesia y discutir el uso del sulfato de magnesia postparto. Ya se ha dicho que la preeclampsia, eclampsia, sigue siendo una de las principales razones de mortalidad materna en nuestro medio. Y la incidencia de eclampsia en pacientes con preeclampsia severa varía entre 1 al 3% y es más común en países en desarrollo. En lo que se refiere al sulfato de magnesia, este medicamento es recomendado en pacientes con preeclampsia severa en labor y por las primeras 12 a 24 horas postparto para prevenir eclampsia. ¿De dónde viene la evidencia que el sulfato de magnesia realmente es de beneficio en el cuadro de preeclampsia? Y este es un estudio que todo obstetra ginecólogo tiene que conocer, ese famoso MAGPIE Trial, en que más de 10,000 mujeres fueron aleatorizadas, la mitad 5,000 a sulfato de magnesia, el otro grupo de 5,000 a un placebo, y cuando vieron la tasa de eclampsia en aquellas mujeres que tenían preeclampsia severa, hubo una reducción de casi un 60% en la tasa de eclampsia en aquellas mujeres que recibieron sulfato de magnesia. Pero lo curioso es que no todas estas mujeres, estas 5,000 mujeres que recibieron magnesio, el medicamento fue administrado antes de que la mujer se desembarace, antes de que dé a luz. Hubieron casi 1,300 mujeres que fueron aleatorizadas postparto. Y lo que es curioso en este estudio, cuando uno hace el análisis de aquellas mujeres que reciben el sulfato de magnesia postparto, no hay reducción en la tasa de eclampsia en aquellas mujeres. El segundo estudio que quiero compartir con ustedes es un estudio ya de hace 17 años que salió en la revista Nueva Inglaterra, el estudio de Belfort, en que compara el sulfato de magnesia con un bloqueador de calcio, en este caso nimodipina, en la prevención de eclampsia en mujeres que tenían preeclampsia severa. Lo que demuestra el doctor Belfort es que en este estudio aleatorizado de más o menos 1,600 mujeres, las mujeres que recibieron sulfato de magnesia tuvieron una reducción significativa en la tasa de eclampsia comparadas a las mujeres que tuvieron administración de un bloqueador de calcio, en este caso la nimodipina. Posteriormente, Bajasibai hace una revisión de la tasa de eclampsia en mujeres con preeclampsia severa. Y lo que demuestra contundentemente en estos 4 estudios que en aquellas mujeres que reciben sulfato de magnesia, la reducción en la tasa de eclampsia es de un 61% comparado con las mujeres que no recibieron este medicamento. En lo que se refiere al uso liberal del sulfato de magnesio por muchas condiciones, no solamente las relacionadas al problema de trastorno hipertensivo en el embarazo, pero también en el uso, por ejemplo, en prevención de parto prematuro o como neuroprotector, hay que reconocer que pueden haber muchas trabas entre la escasez de este medicamento. Hace unos 3 años, en un chat de colegas de la FLASOC salió que por favor, si teníamos evidencia de cuándo usar el sulfato de magnesia, porque había una escasez de este medicamento en Colombia, y tratar de evitar el abuso de su uso
por muy prolongados periodos o tiempos. O sea que esto es una realidad. Y en lo que se refiere al conocimiento y el uso de esta medicación por nuestros propios colegas, lo que llama la atención, y este es un estudio de hace 7 años realizado en México, del uso del sulfato de magnesia para el tratamiento de preeclampsia, eclampsia, lo que ven es que hay barreras significativas al uso de este fármaco en México y que solamente un 38% de pacientes con preeclampsia severa recibieron magnesio. O sea, menos de la mitad de los pacientes y no recibieron este fármaco en casos de preeclampsia severa. Y esto llama la atención porque ya se ha demostrado contundentemente que este debe ser el medicamento que se debe usar en esta condición. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Se debe a una escasez del fármaco, a una falta del conocimiento del médico de usar? ¿A cuál es la razón? Vamos a tener que discutir en estos momentos el uso de este fármaco en el posparto. Y como les demostré al principio, las guías dicen que en aquellas mujeres que tienen preeclampsia severa, se debe continuar el fármaco de sulfato de magnesia por las primeras 12 a 24 horas postparto. Mi compañero investigador, el doctor Paulino Vigil de Gracia, en Panamá, realiza un estudio publicado hace 3 años en el que dice, ¿realmente debemos usar el sulfato de magnesia por 24 horas postparto o es suficientemente factible usarlo por 6 horas con el objetivo de prevenir eclampsia en aquellas pacientes con preeclampsia severa? Entonces hace un estudio aleatorio de 280 mujeres, la mitad recibe el sulfato de magnesia por 6 horas por parto, la otra mitad por 24 horas, y lo que compara como objetivo primario es la tasa de convulsiones de la tasa de eclampsia, y Paulino demuestra que no hay diferencia alguna entre usar el fármaco por 6 horas versus usarlo por 24 horas. Y en un metaanálisis reciente publicado en Hipertensión en el Embarazo, Hypertension in Pregnancy, por Yifu, demuestra en este metaanálisis que un uso corto del sulfato de magnesia en el periodo postparto en aquellas mujeres por preeclampsia severa no resulta en una mayor tasa de convulsiones postparto. Entonces, la evidencia creo que ya es clara que no se tiene que usar el sulfato de magnesia en aquellas mujeres que se desembarazado por más de 6 horas. Bueno, nosotros teníamos esta inquietud. ¿Qué es lo que debe hacerse en nuestro medio? Si lo deberíamos usar por 6 horas, por 12 horas, por 24 horas, o no usarlo, sobre todo en mujeres que ya habían sido tratadas anteriormente antes de desembarazarse por sulfato de magnesia. Y esto fue nuestro estudio que lo presentamos hace un par de años en la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y que fue publicado hace 2 años en el British Journal. Nuestro objetivo primario es determinar si la incidencia de eclampsia postparto en las primeras 24 horas en pacientes con preeclampsia severa que recibieron por lo menos 8 horas de sulfato de magnesia antes del parto es la misma con o sin sulfato postparto. Y este fue un estudio en el que utilizamos las mismas maternidades en el que habían participado en el estudio que ya el doctor Sanín discutió en nuestro famoso MEXPRI. Esto fue en 9 maternidades en 5 diferentes países en Latinoamérica. Los criterios de inclusión fue preeclampsia severa y el uso de sulfato de magnesia por 8 horas antes del parto. Y la gran pregunta es, ¿por qué decidimos usar como criterio de inclusión 8 horas de sulfato de magnesia antes del parto? La razón es doble. En primer lugar, el estudio que demostré de Belfort, que comparó sulfato de magnesia con nimodipina,
demuestra que ningún paciente que recibió 8 horas de sulfato de magnesia antes del parto tuvo convulsiones comparadas con las mujeres que recibieron nimodipina. Esa es la primera razón para considerar las 8 horas. Y la segunda razón para considerar no dar sulfato de magnesia en el postparto fueron las 1,300 mujeres del estudio MACPHY que fueron aleatorizadas postparto a sulfato de magnesio versus placebo, en el que no hubo diferencia en este subgrupo de mujeres en la tasa de eclampsia. Como ven acá, el intervalo de confidencia cruza el 1, por lo tanto no es significativo. Y este es el diagrama de nuestro estudio. Un estudio muy grande de más o menos 1,100 mujeres, en cuales la mitad recibieron magnesio por 24 horas y la otra mitad no recibió magnesio alguno en el periodo postparto. No hubo diferencias en las características maternas entre las mujeres que recibieron sulfato de magnesia postparto y las mujeres que no la recibieron. Y nuestro objetivo primario fue ver la tasa de eclampsia en las primeras 24 horas. Como ven acá, no hubo diferencia alguna en la tasa de eclampsia en aquellas mujeres que tuvieron preeclampsia severa, que ya habían dado a luz, que habían recibido 8 horas en el periodo anteparto de sulfato de magnesia. Al no recibir magnesio postparto, esto no causó un cambio significativo en la tasa de eclampsia. Lo que sí fue curioso es que el tiempo de ambulación y el tiempo de la lactancia materna fueron muchísimo menores en aquellas mujeres que no recibieron el sulfato de magnesia postparto, y felizmente no tuvimos ninguna muerte materna en ningún grupo. Basado en este estudio, una de nuestras fellows, Joanna Quick Nelson, ha hecho una revisión sistemática y un metaanálisis de la discontinuación temprana o el no uso de sulfato de magnesia en mujeres con preeclampsia severa en el periodo postparto que ya habían recibido sulfato de magnesia. Y lo que demuestra nuestro fellow, y esto todavía no ha sido publicado, ha sido mandado para publicación, es que realmente no hay diferencia en la tasa de convulsiones postparto en aquellas mujeres con preeclampsia severa que recibieron sulfato de magnesia antes de desembarazarse. Si es que le dan sulfato de magnesia o no darle sulfato de magnesia, no hay diferencia alguna. Por lo tanto, en nuestras conclusiones, el uso de sulfato de magnesia reduce la incidencia de eclampsia y reduce mortalidad materna en preeclampsia con criterios de severidad. Muchos factores son responsables por el no uso de sulfato de magnesia en preeclampsia con criterios de severidad y en eclampsia, incluyendo la disponibilidad del medicamento y el conocimiento del obstetra ginecólogo. Y finalmente, como lo demuestra nuestro estudio y el metaanálisis, el no usar sulfato de magnesia por 24 horas postparto en pacientes con preeclampsia severa que recibieron por lo menos 8 horas de magnesio anteparto no resultó en un incremento en eclampsia postparto. Yo realmente agradezco nuevamente su atención y la gentil invitación, y realmente estoy deseoso de tener una discusión con nuestros colegas y espero sus preguntas. Muchas gracias.